Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar los alfajores mendocinos, son riquísimos, las nueces le dan una textura espectacular a las tapitas y ni hablar con el relleno de alcayota o por supuesto se puede usar dulce de leche. Vale aclarar, aunque es obvio, no son las tabletas mendocinas, pero estoy segura que en un futuro voy a traer esa receta al canal. Comencemos. Vamos a necesitar un huevo, 100 gramos de manteca blandita, 100 gramos de nueces procesadas, pizca de sal, 1,5 cucharaditas de polvo para hornear, 80 gramos de azúcar impalpable y 180 gramos de harina 4 ceros. Con estas cantidades nos salen 10 alfajores. Volcamos en el bol la manteca y el azúcar impalpable y batimos hasta cremar. También pueden hacerlo con una espátula en caso de no tener batidora, o si tienen batidora de pie, pueden utilizar la pala plana. Es especial para este tipo de preparaciones. Una vez bien integrado, incorporamos el huevo. Y luego tamizamos la harina con el polvo para hornear y la pizca de sal. Y terminamos agregando las nueces molidas. Unimos todo, lo podemos hacer muy bien con la espátula. Y vamos a envolver la masa en film y dejarla en la heladera de 30 a 40 minutos. En caso de dejarla más tiempo o hasta el otro día, la masa nos va a quedar más dura. Para volverla más manejable pueden romper y volverla a unir o dejar un rato a temperatura ambiente hasta que sea más fácil estirar. La vamos a estirar a 2 milímetros de espesor y vamos a cortar círculos del tamaño que prefieran. Yo acá los voy a cortar de 6 centímetros de diámetro. Si les pasa como a mí que la masa se me ablandó al estirarla, es porque es una masa bastante blandita. Podemos llevarla así estirada a la heladera nuevamente por 15 minutitos y volver a probar. Y esto lo vamos a hacer así para que las tapitas no se deformen. Y luego del frío siempre es más fácil manipularlas. Los ponemos en la placa con papel manteca o silicona o enmantecada y enharinada y llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados de 5 a 6 minutos. Tenemos que ver que apenas están doradas por las orillas. Dejamos enfriar y ahora a rellenar. Para la mitad de los alfajores necesitamos 100 gramos de dulce de alcayota y 80 gramos de dulce de leche repostero para el borde. Esto lo hacemos para contener el dulce que no tiene la suficiente firmeza. Con una cucharita ponemos el dulce de alcayota y para tapar vamos a poner la tapita con la parte lisa hacia arriba. Así nos quedan más bonitos al bañarlos. Importante asegurarnos que el dulce de alcayota no salga por los costados. Vamos a pasarle una cucharita por el borde para que el dulce de leche tape bien. Si es necesario, le ponen un poquito más para tapar algún huequito que haya quedado. En mi caso, sobre todo porque fui bastante generosa con el relleno.
y a los otros solamente los rellené con 200 gramos de dulce de leche. Una vez listos, antes de bañarlos, me gusta llevarlos al freezer por media hora para que todo esté bien firme. Por ejemplo, en caso de usar un dulce de leche repostero blandito, viene muy bien. Y también porque cuando los bañamos el chocolate se seca súper rápido. Para el baño necesitamos 300 gramos de chocolate semi amargo. Vamos a llevarlo al microondas de 30 en 30 segundos hasta derretirlo, o lo podemos hacer a baño María. Y para mantenerlo mientras bañamos los alfajores y que no se enfríe, lo vamos a poner en un bol con agua hirviendo. Importante es que el bol del chocolate no toque el agua. Para los que lo hicieron a baño María, simplemente lo dejan ahí. Y antes de bañarlos vamos a darle más fluidez a este chocolate agregándole el 10% del total en aceite neutro, es decir, de girasol o de maíz. Como son 300 gramos, vamos a ponerle 30 gramos de aceite de girasol en este caso. Mezclamos bien. Y ahora sí, fíjense, así fluido nos tiene que quedar, está perfecto. Y acá quiero mostrarles que para los de alcayota ya tengo preparado para ponerles unos trocitos de nueces de decoración, y a los de dulce de leche les voy a hacer una deco con chocolate blanco. Todo eso vamos a tenerlo listo a la hora de hacer el baño. Y con 2 tenedores vamos a ayudarnos a dar vuelta a los alfajores para que se bañen bien. Los vamos a escurrir también muy bien, y para que no se forme una acumulación de chocolate en la base, como ya les enseñé con los alfajores marplatense, les dejo por acá arriba la receta para que la vean luego. Hay que apoyarlos y deslizarlos, así les sacamos todo ese chocolate. Y luego sí, los llevamos a la placa donde los dejamos secar. Y rápidamente, antes de que se sequen, les espolvoreamos las nueces para que se peguen. En el caso de los rellenos con dulce de leche, con una cucharita o manga pastelera, les tiramos unos hilitos de chocolate blanco. Yo estoy usando plancha de silicona, pero pueden usar papel manteca también. Se secan rapidísimos por haber estado en el freezer. Y ahora, amigos, vamos a disfrutarlos, que están buenísimos. Te recomiendo ver la siguiente receta de alfajor también. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.